Bienvenidos, apreciados teleasistentes. Les saludamos desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Es muy satisfactorio estar nuevamente con ustedes, iniciando este mes con una telecapacitación muy importante y muy interesante para todos. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Ricardo Muñoz León, médico pediatra con subespecialidad en neumología. Es investigador y con amplia experiencia en el manejo de enfermedades respiratorias, quien tratará el tema apnea obstructiva del sueño, el enemigo silencioso. Queda con ustedes el doctor Muñoz. Prestemos atención. Puede empezar, doctor. Hola, ¿cómo están? Les saluda el doctor Ricardo Muñoz, soy neumólogo pediatra, médico asistente de la Unidad Funcional de Asma, Alergia e Inmunología. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de este tipo de actividades académicas. Tengo la responsabilidad el día de hoy de desarrollar el tema de apnea obstructiva del sueño, el enemigo silencioso. En esta plática vamos a tocar algunos tópicos. En principio hablaremos sobre el sueño normal en niños, un poco de fisiopatología, algunos tips de cuándo sospechar de apnea del sueño, cuál es la forma de poder hacer diagnóstico de esta patología, determinar y comentar algunas comorbilidades y finalmente el tratamiento para esta enfermedad. Lo primero que vamos a definir es el concepto de síndrome de apnea obstructiva del sueño. La Academia Americana de Medicina del Sueño define al SAOS como una enfermedad que se caracteriza por episodios repetitivos de una obstrucción total, que vamos a definir como apnea, o una obstrucción parcial denominada hipoapnea de la vía aérea superior durante el periodo de sueño, que tiene la capacidad de interrumpir la ventilación normal durante el sueño o los patrones normales del mismo. Ya para el año 2016, la Academia Americana de Medicina del Sueño nos describe, nos detalla la recomendación del tiempo de sueño normal en función a la edad del niño. Definía que de los 4 a 12 meses, más o menos, el niño debería cumplir de 14 a 16 horas de sueño, esto incluyendo siestas. Para un niño de 1 a 2 años, de entre 11 y 14 horas, incluyendo siestas. Y ya a partir de los 6 a 12 años, bajando el tiempo de 9 a 12 horas. Y para adolescentes de 13 a 18 años de edad, de 8 a 10 horas. Y sabiendo que a partir de los 6 años, ya los niños no deberían tener siestas. Entonces es importante reconocer que existe un espectro de trastornos respiratorios de dormir en niños, ¿no? Que va a depender de la intensidad y la presencia de cuadro clínico ya definidos de entidades clínicas, como por ejemplo el ronquido primario, que lo vamos a definir como ronquidos más de 3 veces por semana, en donde no va a haber alteración en intercambio de gases, no va a haber eventos obstructivos, no va a haber esfuerzo respiratorio. Cuando a este ronquido primario se incrementa o se agrega el esfuerzo respiratorio durante el sueño, a esto vamos a denominar el síndrome de resistencia de vía aérea superior. Pero cuando existe ya una alteración en la ventilación, donde vamos a reconocer, por ejemplo, un incremento del CO2, a esta entidad vamos a denominarlo como una hipoventilación obstructiva. Y el grado máximo vendría a ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño, en donde vamos a encontrar eventos recurrentes de obstrucción total o parcial de la vía aérea superior, con una alteración de la oxigenación normal, puede haber desaturaciones, y una alteración de la ventilación, como también del patrón del sueño. Si queremos hablar sobre la epidemiología de esta enfermedad, podemos decir que esto va a depender mucho de la población estudiada y del rigor del criterio diagnóstico, ¿no? Si usamos un cuestionario o usamos una evaluación mucho más exacta como una poligrafía, una polisonografía, los valores se modifican. Pero en general podemos decir que el ronquido habitual, el que se presume no es patológico, aunque ahora hay estudios que evidencian que este ronquido habitual sí puede tener una repercusión a futuro. Esto se describe que más o menos entre los 0 y 3 meses una presencia del 9%, mientras que en niños de 6 meses a 13 años se describe una frecuencia de 7 a 16%, y en adolescentes se describe de 5 a 14%, uno puede revisar. Pero el pico de prevalencia fluctúa más o menos entre el año y medio y los 2 años y medio. Entonces, en términos general, podemos decir que el ronquido primario tiene una prevalencia del 3 a 12% de manera global en niños.
Pero si hablamos del cuadro nosológico del SAOS, del síndrome obstructivo del sueño, se sabe que se presenta en el 10% de niños de 1 a 5 años de edad, y el pico de prevalencia más alto vendría a ser entre los 2 y 8 años de edad. Entonces hay que saber también que en el síndrome de Down, cerca de casi el 50% de ellos van a presentar o van a cursar con síndrome obstructivo de sueño. Y es también importante saber que generalmente los niños que acuden a consulta son referidos por obesidad. Entonces casi el 50% de los niños obesos también pueden cursar con esta patología. Entonces, de manera general, podemos decir que el cuadro clínico que tenemos que estar atentos desde los síntomas diurnos, por ejemplo, es la dificultad para concentrarse, caracterizado por un déficit de atención, problemas de comportamiento, la hiperactividad, el niño que acude a consulta y el niño está que destroza el consultorio, no obedece a la mamá está insistentemente pidiendo que se siente, que se acomode, que se comporte, ¿no? También ahí puede presentarse trastornos del estado de ánimo, sobre todo la vida emocional, si el niño es muy aprensivo. Existe un pobre control de los impulsos, pacientes que reiteradamente, a pesar que se le piden que no haga una acción, lo repite. Ocasionalmente también se presenta con cefaleas matutinas. La somnolencia diurna no es poco frecuente, es mucho más frecuente la hiperactividad, y además en el 5% de ellos puede haber una falla de medro. Saber reconocer los síntomas nocturnos de este grupo de pacientes, ¿no? Básicamente el ronquido como síntoma cardinal, pacientes con sudoración nocturna, historia de que la mamá nos cuenta que cambian 2 o 3 veces polos en la noche, el sueño no reparador, niños que tienen mucha dificultad para levantarse en las mañanas, pacientes que la mamá nos cuenta que pelea para poder levantarse, pacientes que respiran por la boca, sobre todo aquellos pacientes que tienen amígdalas hipertróficas, pues va a haber el mal aliento. La evidencia de aspasia respiratoria, las apneas, que la mamá nos cuenta muy bien, nos cuenta a veces, sí, doctor, mientras ronca deja de respirar igual que papá, ¿no? El jadeo los suspiros, la dificultad para respirar, y una característica importante también, sobre todo en niños que tienen amígdalas hipertróficas o adenoides en grado moderado severo, es la hiperextensión del cuello. El paciente que intenta respirar, al tener la obstrucción de la nariz en una rinitis alérgica, busca tener una mejor ventilación extendiendo el cuello. Hay que entender que finalmente este proceso de apnea de sueño va a condicionar 2 procesos. El primero, un fraccionamiento del sueño. El paciente que no llega a sueño REM, que no llega a la última fase de sueño, no va a tener un reseteo de su estado general. Va a condicionar entonces a un trastorno o un déficit en el aprendizaje, podría presentar el trastorno de memoria, podría tener también problemas de atención. Mientras que por el otro lado, la hipoxemia puede condicionar una alteración de sus habilidades no verbales y además una alteración en sus funciones ejecutivas. Como sabemos, los lactantes son mucho más susceptibles a la hipoxemia. Entonces hay que reconocer en ellos, por ejemplo, síntomas como el ronquido, una respiración ruidosa, saber diferenciar de la rinitis vasomotora, que es muy frecuente hasta los 5 meses de edad. Es el síntoma más común, generalmente el que refiere a la mamá. También la presencia de apneas o pausas respiratorias, sobre todo asociados durante el sueño. Los movimientos frecuentes durante el sueño, mamás que refieren que el niño cuando duerme pues está pateando o hace movimientos importantes de reconocer. La respiración por la boca, los despertares recurrentes, y en aquellos pacientes que tienen historia de ALTE o de BRUE, de los episodios de aparente amenaza de vida, como se llamaba antes, o los eventos breves resueltos e inexplicables, estos se asocian a la presencia a futuro de apnea obstructiva de sueño. Por eso la importancia de poder reconocerlos y considerarlos. Por otro lado, también es importante reconocer que en estos lactantes puede haber un crecimiento de tejido linfoideo, como por ejemplo las adenoides o las amígdalas, ¿no? Que a partir del 6º mes podrían aparecer crecimientos generando una obstrucción mecánica de la vía aérea superior. Hay que reconocer la obstrucción nasal, revisar siempre la hipertrofia de los cornetes,
En algunos lactantes menores, la atresia de cubanas también es importante considerarla, sobre todo si el paciente tiene una respiración vocal persistente. A nivel de la laringe, algunas alteraciones estructurales como la laringomalacia, algunos síndromes como por ejemplo el Peel-Robin, en el que se va a presentar una hipoplasia mandibular, pacientes con trastornos neuromusculares, con sospechas o problemas de deambulación, siempre es importante considerar este tipo de trastornos, ¿no? Y pacientes con, por ejemplo, con craniosynestosis, donde se evidencia pues que más del 60% de ellos pueden cursar con apnea del sueño. En pacientes con alteraciones anatómicas como labio leporino o pararendio, también es importante reconocer en lactantes la posibilidad de riesgo de tener apnea del sueño. Ahora hablaremos un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. La vía aérea alta está compuesta por diferentes estructuras que incluyen la nariz, la faringe, la laringe y la tráquea torácica, ¿no? Esta van a cumplir un rol de fonación, de digestión, de protección de la vía aérea y de la respiración. Como sabemos, en los seres humanos la vía aérea tiene relativamente pocos huesos, por lo que no tiene una estructura rígida de soporte. Para poder respirar y mantener la vía aérea permeable, debe haber un balance entre las fuerzas anatómicas y fisiológicas que van a provocar el colapso de la vía aérea y las que se encargan de mantener la vía aérea abierta, ¿no? Dentro de las fuerzas que tienen el colapso, vamos a tener la presión negativa intraluminal, está generada por la inspiración del diafragma, los tejidos que rodean la vía aérea. Estas fuerzas van a estar contrarrestadas por la acción de los músculos dilatadores de la faringe, como también por la tracción longitudinal de la vía aérea como resultado de una insuflación pulmonar. Por eso es importante reconocer que los pacientes que tienen una capacidad vital disminuida, por ende, van a tener una menor fuerza de tracción, favoreciendo así la presencia de apnea obstructiva de sueño. Por lo antes expuesto, es fácil entender entonces que cuando existe un incremento del tejido blando, en el caso de la obesidad, por ejemplo, o cuando existe una reducción del tejido óseo, como en el caso de una mandíbula pequeña, un síndrome de Peel-Robin, va a condicionar el incremento de las fuerzas que condicionan el colapso de la vía aérea, favoreciendo así la presencia de apnea obstructiva del sueño. Como sabemos, el sueño es un proceso dinámico en el que la vía aérea se hace vulnerable, y esto porque existen cambios en el tono muscular, existe una respuesta mucho más lenta y menos efectiva frente a los estímulos respiratorios o ventilatorios. Existe además una disminución de reflejo de la presión negativa, ¿no? Decíamos que el nivel o el tamaño de las amígdalas no se correlaciona con la presencia o la severidad de la apnea obstructiva de sueño, ¿no? Entender que normalmente el colapso de la vía aérea va a ocurrir siempre en la inspiración, y generalmente en un niño que no tiene amígdalas hipertróficas, esto va a ocurrir generalmente a través de una alteración del paladar blando, mientras que en los pacientes con adenoides o amígdalas hipertróficas es en ese lugar el punto donde va a haber mayor colapso de la vía aérea superior. Entender que el proceso de apnea obstructiva del sueño va a ser una combinación de factores tanto neuromotores como estructurales. En esta imagen vemos en la parte superior un paciente de 3 años de edad, donde tenemos ausencia de crecimiento de adenoides y de amígdalas palatinas, en el que en el ciclo respiratorio, en este corte sagital, no evidenciamos una reducción de la vía aérea superior a la inspiración. No, en cambio, en la parte inferior, 2 pacientes con diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, el primero con hipertrofia de adenoides, tenemos una reducción de la luz de la vía superior a la inspiración a nivel de la hipofaringe o la faringe inferior, mientras que en este paciente que tiene una hipertrofia de amígdalas palatinas, que a la inspiración condiciona un movimiento hacia la parte inferior y medial, condicionando una obstrucción de la vía aérea inferior. Esta imagen nos recalca que no se correlaciona el grado de adenoides para poder tener un diagnóstico de apnea obstructiva de sueño. Seguidamente hablaremos sobre cuáles son las condiciones o los tips que tenemos que considerar para tener sospecha de apnea obstructiva de sueño.
En principio tenemos que definir que existen tres fenotipos de estos niños. Uno, el fenotipo 1, que es los pacientes que cursan con hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoides. El grupo 2 son los niños obesos. Y el grupo 3, aquel grupo de pacientes que tienen alteraciones craneofaciales o neuromusculares. Vamos a sospechar de apnea obstructiva del sueño cuando tenemos estos cuatro signos cardinales, como por ejemplo el ronquido, la presencia de evidencia de apneas durante el sueño, cuando el paciente no tiene un sueño reparador y cuando el paciente tiene una respiración bucal permanente. Al examen físico, la presencia de hipertrofia amigdalianas, la persistencia o el mal control de una rinitis alérgica, la persistencia de obesidad, la presencia de retrognatia o una mala oclusión, la malformación craneofaciales en pacientes con enfermedades neuromusculares o en pacientes con síndromes genéticos como el síndrome de Down, Prader-Willi, o pacientes con acondroplasia, pacientes con mucopolisacaridosis, pacientes con Chiari o en otras nosologías en donde va a haber alteración de la vía aérea superior. Como decía, no se ha demostrado una correlación directa entre el nivel o índice de apnea y hipoapnea y el volumen de las amígdalas de la vía aérea, ¿no? Los coeficientes de correlación en esta relación se han encontrado usualmente débiles, aunque estadísticamente significativos. Existen estudios donde demuestran que el tamaño de las amígdalas no se correlaciona con la severidad de la apnea obstructiva de sueño. Frente a la sospecha de esta patología, es importante poder tener algunos estudios complementarios, como por ejemplo la placa lateral de cuello, la placa de Cabum, donde podemos evidenciar la presencia de sinusitis, hipertrofia amigdaliana, hipertrofia de adenoides. Podemos hacer uso de una herramienta como la nasofaringoscopía flexible. No es muy frecuente el uso en pediatría, pero también la literatura nos describe. Él dice que vendría a ser el estudio de la vía aérea superior en un sueño inducido, el uso del apoyo de resonancia magnética o de tomografía, sobre todo el de resonancia, para poder ver durante el nivel de obstrucción de la vía aérea, sobre todo en los ciclos de la respiración. Los antecedentes de prometeoridad es también un factor muy importante para poder tener mayor sospecha de la presencia de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo podemos entonces hacer el diagnóstico de esta nosología? Ya hemos hablado un poco de fisiopatología, de cuadro clínico. Ahora vayamos a buscar el diagnóstico de esta enfermedad. El diagnóstico, básicamente, vamos a tener herramientas como los cuestionarios, la oximetría, la poligrafía y la polisonografía, que vendría a ser el gold estándar. Generalmente se usa como complemento de la polisonografía. No sirven para el diagnóstico definitivo del trastorno respiratorio del sueño, pero sí nos dan una aproximación. Y en el contexto en donde no tenemos laboratorios de sueño pediátrico, pues es una herramienta útil para poder tomar consideraciones y sobre todo poder referir al médico especialista para que pueda concretar el estudio y hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? La oximetría nocturna entonces es la evaluación de la oximetría continua durante el periodo de sueño. Se considera válida por un monitoreo de 8 a 12 horas. Normalmente como respuesta nos va a dar tres definiciones, como una oximetría nocturna normal, alto riesgo de apnea obstructiva de sueño y alto riesgo de apnea obstructiva de sueño más hipoxemia, ¿no? Acá tenemos el paciente de 7 años de edad con diagnóstico de distrofia muscular espinal, en donde tenía un índice de saturación de 10.7. La definición de índice de saturación está definido como el descenso de 4 puntos del nivel de saturación por hora, ¿no? El valor normal para 7 años de edad es 2 episodios por hora. Este paciente tenía 10.7. Por otro lado, podemos evidenciar también que su nivel promedio de saturación era 93.2%, con un mínimo de saturación de 87%. Si nosotros vemos en esta gráfica, aproximadamente a partir de las 2 de la mañana, había un descenso en nivel de saturación de oxígeno con una compensación de la frecuencia cardíaca, tratando de compensar la parte hemodinámica, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos se evalúa en una oximetría y nos da una aproximación en función al índice de saturación, la presencia o no, o el alto riesgo de tener apnea obstructiva de sueño.
Cada vez se hace más reconocido el uso de poligrafía respiratoria, que es un examen tipo 2, tipo 3, en el que se puede valorar el flujo de aire a través de una cámara nasal, se puede valorar el esfuerzo respiratorio a través de bandas de tórax o abdomen, se puede valorar el ritmo cardíaco, una oximetría, ronquido, incluso posición del cuerpo, ¿no? Esto es ideal en el contexto de falta de laboratorios de sueño. Es muy difícil a veces tener acceso a una polisonografía por costo, en nuestro medio pues no hay pocos centros especializados que hacen este tipo de estudios, ¿no? Mientras que la poligrafía respiratoria es un examen mucho más práctico, más sencillo de realizar. Recientemente, la Academia Americana de Sueño recomendaba como el gol estándar para la evaluación de apnea obstructiva de sueño a la polisonografía, pero la necesidad y la incapacidad de poder desarrollar el laboratorio de sueño en nuestro medio hizo que a partir de 2015 aparecieran estudios, como en este caso, donde propugnaban el uso domiciliario, sobre todo en pediatría, en donde demostraron, por ejemplo, en este estudio, tener una sensibilidad de 66% y una especificidad de 77%, y una curva y un área de curva ROC de 0.88%. Entonces, frente a situaciones de alta sospecha de apnea obstructiva de sueño, la poligrafía respiratoria puede ser un procedimiento muy válido para tener la certeza y indicar tratamiento de este grupo de pacientes. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente de 7 años de edad con diagnóstico de asma de difícil control, rinitis alérgica y una desviación septal severa, ¿no? Es un paciente que acude al servicio de alergia para el tratamiento de su asma y su alergia. Efectivamente sí tenía cuadro clínico de alergia, pero la persistencia de síntomas y el mal control de su enfermedad hacía sospechar buscar otra nosología. La presencia de la desviación septal severa hizo que nosotros hiciéramos esta poligrafía, ¿no? Como observan ustedes a continuación, tenemos un paciente con un índice de apnea y hipoapnea de 40.4. Saber que en pediatría, como vamos a ver más adelante, se define como apnea obstructiva de sueño severo más de 10. Este paciente tenía 40.4, ¿no? Donde había una presencia de apnea obstructiva de sueño de 12.3 eventos por hora. El paciente cursaba con el 65% del tiempo de estudio, una saturación menos del 90%. Presentaba además un índice de saturación de 60.3, para esta edad el valor normal era menos de 2, y tenía una saturación más baja de 63, bordeando 70%. A continuación vamos a describir cuáles son las variables que evalúa una poligrafía respiratoria. En principio tenemos el flujo aéreo que se va a medir a través de la cánula nasal. Tenemos el ronquido, donde vamos a poder medir el ruido que genera el paciente al dormir. Tenemos también una banda torácica en el que vamos a medir el esfuerzo respiratorio. Tenemos también la saturación de oxígeno, tenemos la frecuencia cardíaca, y también tenemos la posición del cuerpo para poder saber si el paciente está en supino, o está en decúbito, o está lateral, boca arriba o boca abajo, ¿no? En esta diapositiva vamos a describir lo que vendría a ser una apnea obstructiva. Acá podemos observar que tenemos un paciente que tiene 16 segundos de ausencia de flujo nasal, una línea sin flujo nasal. Además, esto va a estar asociado a un esfuerzo respiratorio. A esto vamos a denominar una apnea obstructiva, ¿no? El tiempo de pausa de flujo nasal en niños se define como el tiempo de 2 ciclos respiratorios. En adultos el estándar es 10 segundos. En niños, dependiendo de la edad del paciente, fluctúa entre 5 a 6 segundos. Esta apnea obstructiva puede estar o no asociado a desaturación. En este caso, este paciente tenía una saturación de 98 y llegó hasta 85. Entonces estamos frente a una apnea obstructiva, ¿no? ¿Y cómo describimos una hipoapnea obstructiva? Igual, acá tenemos una reducción del flujo nasal, más del 30%,
Esta tiene que necesariamente estar asociado a una desaturación. Acá nosotros observamos en este caso que existe un esfuerzo respiratorio, por eso se define como obstructiva. Cuando no hay esfuerzo respiratorio estamos frente a una hipoapnea de tipo central. Y en este caso, para que se dé hipoapnea obstructiva, tiene que tener como criterio una reducción de flujo nasal, un tiempo de 2 respiraciones en niños, 2 respiraciones, y asociado no a esfuerzo respiratorio, pero necesariamente tiene que haber una desaturación. En este caso, este paciente de 91 descendió hasta 87. Ahora hablaremos sobre la polisonografía. Como sabemos, es el gold estándar, es el que hace el diagnóstico certero, ¿no?, de todos los trastornos respiratorios de dormir. Existen varias modalidades. Como referencia les puedo decir que la desventaja mayor es que es un estudio costoso, requiere un personal especializado, tanto para hacer el estudio como para interpretar el estudio. Una polisonografía, lo que vamos a evaluar es la arquitectura del sueño, vamos a poder evaluar la eficiencia del sueño, y esto porque vendría a ser una polisonografía más un electroencefalograma, donde nos va a poder permitir evaluar el porcentaje de tiempo en sueño REM. Además podemos describir eventos cardiorrespiratorios como apneas centrales, apnea hipoapnea, apneas mixtas, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. También va a haber una oximetría y también puede no asociarse a una capnografía. Para entender y poder comparar los parámetros de SAOS, vamos a definir en adultos normal hasta 5 episodios por hora, mientras que en niños lo normal es que no tengan episodios de apnea hipoapnea por hora, considerando como leve en niños de 1 a 5 episodios, más de 6 a 10 como moderado y más de 10 como severo. Si comparamos la persistencia o la diferencia en adultos, es por eso importante reconocer y tratar a tiempo esta nosología. Ahora vamos a hablar un poco de las comorbilidades. Es importante en esta nosología poder entender por qué denominamos el enemigo oculto. Como resumen hasta ahora, podemos decir que el SAOS en pediatría va a estar definido por una obstrucción de la vía superior. Esto va a condicionar una desaturación de oxígeno asociado a una hipercapnia. Estas dos condiciones van a generar un incremento del esfuerzo respiratorio. Estos van a generar cambios concomitantes en las presiones intratorácicas. Esto va a generar alertamientos que vendría a ser fraccionamiento o despertares nocturnos, condicionando un sueño no reparador. Un factor importante, una comorbilidad importante es la obesidad. Se sabe que por cada incremento de 1 kilo por metro cuadrado del incremento del IMC, por arriba del percentil 50, se asocia a un incremento de riesgo de SAOS, llamamos obstructivo de sueño, de más de 12%. Entender que la grasa abdominal es importante, sobre todo si el paciente está en decúbito, como un agente para poder reducir la capacidad vital y por ende condicionar un mayor riesgo de apnea obstructiva de sueño. El 45% de los niños con obesidad también pueden presentar amidas hipertróficas, ¿no? Es importante también entender que la obesidad es responsable de la baja tasa de éxito que se reporta en niños que han sido operados de amígdalas o adenoides. Por eso es importante entender que muchas veces, a pesar de que el paciente se haya operado de las amígdalas o adenoides, todavía puede presentar un SAOS residual. Existe una relación entre la obesidad y la apnea obstructiva de sueño. Es una interacción bidireccional. La apnea obstructiva de sueño va a generar una resistencia a la leptina y a la grelina. En este caso, la leptina nos favorece la reducción de la ingesta energética por la saciedad, nos genera saciedad. Mientras que la grelina nos va a favorecer un aumento del peso corporal por la necesidad de ingesta o por una reducción del consumo de energía, ¿no? Ambos condicionantes van a generar una interacción bidireccional, conllevando un círculo vicioso entre apnea del sueño y obesidad. Se sabe que existe una relación entre inflamación y apnea obstructiva de sueño, ¿no? Se sabe que esta va a promover la proliferación folicular linfoidea, va a generar una hiperplasia amigdaliana, una hiperplasia de adenoides, va a favorecer el incremento de las tasas de proliferación de las células de diferenciación CD3, CD4, CD8 en comparación con los tejidos amigdalianos de los niños que no tienen amidas crónicas recurrentes.
Además, va a promover la producción de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 1, que se demostraron en estudios en donde estas se encontraban incrementadas respecto a los niños que no tenían SAOS. Por otro lado, los virus respiratorios y la vibración recurrente de la vía aérea superior van a promover inflamación localizada, ¿no? Se encontró niveles más altos de los leucotrinos B4 y de los 7000 leucotrinos en los niños con apnea obstructiva de sueño. En los esputos inducidos en niños con apnea obstructiva de sueño han presentado niveles más altos de neutrófilos. Además, favorece la metilación del gen FOXP3, que van a condicionar una disminución en los niveles sanguíneos de linfocitos T reguladores, encargados de inhibir el proceso inflamatorio en el cuerpo y en la vía aérea superior. Por otro lado, también existe una repercusión cardiovascular en pacientes con apnea obstructiva de sueño, ¿no? Se ha demostrado una hipertensión arterial sistémica, una alteración de la función ventricular, la presencia de arritmias y enfermedad coronaria. Esto generalmente se presenta en adultos, pero se sabe ahora que este proceso empieza desde la infancia, debido a una elevada actividad parasimpática, debido a un incremento de la presión arterial durante el sueño y la vigilia, una alteración de los patrones circadianos de muchos sistemas a nivel metabólico, además de una hipertensión nocturna y lesión de órgano diana. La hipoxemia intermitente secundaria a cada evento respiratorio y a la obstrucción de la vía aérea superior van a provocar una serie de fenómenos que causan las complicaciones cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, el incremento de la actividad simpática, de la disfunción endotelial, la mayor generación de radicales libres y un incremento en la presión arterial pulmonar con difusión cardíaca derecha, ¿no? Esta hipoxemia intermitente provocada por la apnea y hipoapnea se va a acompañar de cambios significativos en la presión intratorácica y de una alteración de la función autonómica, consistente en un incremento en la respuesta adrenérgica y del tono basal simpático y de una disminución del tono y de actividad vagal. Esto va a condicionar entonces fenómenos a largo plazo cardiovasculares. Y por eso se dice que estos pacientes que en la adultez persisten con apnea obstructiva del sueño, su proceso nosológico empieza desde la infancia. Entonces, la fragmentación del sueño podría afectar a la resistencia de la insulina a través de varios mecanismos potenciales, incluida la activación autonómica, el incremento de los niveles de cortisol, generando así una resistencia a la insulina. También la apnea obstructiva de sueño tiene una alteración neurocognitiva, ¿no? Se presenta con problemas de aprendizaje, se ha demostrado una disminución de rendimiento escolar, con un déficit de atención en el 18% de casos, una hiperactividad que bordea el 20% en los casos de apnea obstructiva de sueño y una agresividad de 12%, además acompañado de una labilidad emocional. Es importante entender que los síntomas de apnea obstructiva de sueño entre los 6 y 18 meses se han asociado con una disminución del desarrollo cognitivo y predicen problemas de conducta, o sea, básicamente la hiperactividad, entre los 4 y 7 años de edad. Además, la apnea obstructiva de sueño puede tener una alteración en el retraso de crecimiento. Se sabe que el 5% de los pacientes con apnea obstructiva de sueño van a presentar retraso ponerostatural. Esto debido a una disminución de los niveles de factor de crecimiento tipo 1 o una disminución en la liberación de la hormona de crecimiento. Finalmente, vamos a hablar sobre el tratamiento. Esto va a depender de muchas variables, ¿no? Lo primero que se indica es observación y conducta expectante. Estar monitorizando a través de cuestionarios, oximetría, poligrafía y, de ser posible, una polisonografía. Se indica inicialmente tratamiento médico en pacientes sobre todo con hipertrofia adenoidea, pacientes con rinitis alérgica, con sinusitis, con otitis media serosa. El manejo por otorrino, si requiere o no cirugía de amígdalas o adenoides, tratamiento odontológico con expansores mandibulares, con manejo de ortodoncia. Y en el caso de que el paciente persista o tenga ciertas comorbilidades, hacer uso del apoyo ventilatorio a través de CPAP o BiPAP, ¿no? Cirugía maxilofacial, sobre todo en pacientes con malformaciones craneofaciales, y en el caso severos, el uso de traqueostomía.
Para el apoyo ventilatorio, básicamente tenemos tres consideraciones. A través de una poligrafía o una polisonografía, pacientes que tengan un índice ANI hipoamnia mayor de 5 o pacientes de 1 a 5 asociado a una morbilidad. Pacientes sin estudios de poligrafía o polisonografía que tengan una oximetría positiva, que tengan un cuestionario positivo y además asociado a una morbilidad. Y pacientes con apnea obstructiva del sueño en pacientes con malformaciones craneofaciales. A continuación, les presento el caso de un lactante con infecciones respiratorias recurrentes. Este paciente estaba en estudio, se le había realizado hasta 2 fibrobroncoscopías buscando malasia, buscando alteración de la vía aérea superior. Como ustedes ven, se nota el esfuerzo marcado para poder respirar. Este paciente se le conversa a la mamá para poder hacer una evaluación de trastorno respiratorio del sueño. Ya para esto se conocía que el paciente tenía una hipertrofia miocardial de grado severo. Como no había turno operatorio próximo, se le plantea a la mamá en este periodo hacer uso de un apoyo ventilatorio, por lo que se le propone usar un CPAP. A continuación les presento el mismo paciente, pero con el apoyo ventilatorio. Como ustedes ven, el paciente duerme tranquilo, sin esfuerzo respiratorio, sin mayor repercusión hemodinámica. Entonces podemos concluir que la apnea obstructiva de sueño tiene una prevalencia de 10% en el grupo de niños de 1 a 5 años de edad. Los síntomas pueden confundirse con otras patologías más comunes en pediatría. Hay que realizar un interrogatorio sistemático dirigido en busca de signos y síntomas frecuentes. Hay que hacer una buena exploración física y entender que esta nosología tiene una fisiopatología multifactorial y que el conocimiento, búsqueda y diagnóstico de comorbilidades en SAOS es trascendental, ¿no? Y además que el diagnóstico oportuno puede generar un bienestar del paciente y de la familia. Finalmente, reiterar mi agradecimiento por la invitación a esta actividad académica. Solo comentarles que actualmente el Hospital del Niño no cuenta con un laboratorio de sueño. Yo soy médico de la unidad de alergia y inmunología, pero con el apoyo de la unidad de cuidados paliativos hemos venido desarrollando estas actividades y estos cambios que ustedes han podido notar. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Les dejo mi correo, cualquier información, consulta, dudas, estoy presto a poder responder. Y si tienen algún paciente o requieren, con mucho gusto estamos prestos para poder apoyarlo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muy bien, doctor. Vía WhatsApp nos han llegado algunas preguntitas que le voy a hacer llegar. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Sí, escucho Ya, bien. ok, ya. Dice, ¿el consumo de alcohol y tabaco puede condicionar apnea obstructiva de sueño? Bueno, en el contexto de un adulto, claro que sí, el niño con mucho más razón, porque todos los factores que van a hacer una deprivación al esfuerzo respiratorio va a favorecer que aparezca esta apnea obstructiva de sueño. Claro, en este caso el niño sería pues un fumador pasivo. Si el padre fuma o la madre fuma, ¿verdad? Ya. Nos llega otra pregunta. ¿El apnea obstructiva del sueño puede producir insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares? Sí, sobre todo se reconoce en adultos, es una nosología muy frecuente en adultos, pero en el contexto de pediatría es importante conocer que se ha demostrado que este evento de trastornos hemodinámicos ocurre desde la infancia. Por eso la importancia de tener un control desde que el niño está empezando su desarrollo. El paciente que tiene apnea del sueño, en la noche existe una hipoxemia y esto genera un estrés con cambios hemodinámicos que a la larga pueden generar isquemias, derrames cerebrales, puede generar arritmias, condicionando cambios en el tono vascular, generando hipertensión arterial a futuro. Bien, doctor. Nos ha llegado otra pregunta. Dice, si un niño duerme con la boca abierta, ronca y se despierta en la noche, ¿puede que tenga apnea obstructiva del sueño? ¿A qué especialidad debo llevarlo? Es importante esta pregunta porque es frecuente encontrar que un paciente, un niñito, empieza a roncar. ¿Cuándo tenemos que sospechar o preocuparnos? Cuando esto se asocia a un incremento en el esfuerzo respiratorio. Siempre cuando viene a consulta, le suelo preguntar a la mamá, señora, ¿y el paciente, además de roncar, se mueve en la cama,
transpira mucho, extiende mucho el cuello, porque esos son síntomas y signos que nos hablan de un esfuerzo respiratorio, y ahí hay que sospechar de esta patología. ¿Quiénes son los que deben ver esta patología? En realidad es un equipo multidisciplinario que Ajá, ahí ya. interviene el psicólogo, el otorrino y sobre todo hasta el odontólogo. Muchas veces a la consulta nos refieren pacientes de odontología porque saben que cuando van a ponerle un bracket, el niño tiene un problema ventilatorio y derivan al paciente para poder hacer una mejor evaluación. Bien, doctor. ¿Qué posición se recomienda para dormir en el caso de tener apnea obstructiva de sueño? Lo que tenemos que definir y entender es que el niño con diagnóstico de apnea obstructiva de sueño debe tener tratamiento, porque ya hemos visto Ya, la que puede tener. Entonces, si yo tengo un niñito que tiene apnea obstructiva de sueño, el cambiar de posición va a ayudar, pero no es el tratamiento correcto. Si me pregunto, definitivo, ok. Ajá. dormir hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo de costado. Ya, bien, doctor. Nos llega otra pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de insomnios pueden ser consecuencia de apnea obstructiva del sueño? Normalmente el insomnio es otra nosología de trastorno respiratorio de dormir. El insomnio puede ocurrir por un problema de inicio de sueño, mantenimiento del sueño, pero el apnea de sueño es el niño que aparentemente duerme, pero sufre fraccionamiento de su sueño, que finalmente no tiene un sueño reparador. Es otra nosología. Espero que en un momento podamos conversar también sobre el tema, pero respecto a la apnea del sueño, no es muy frecuente que hay niños, como ocurre en adultos, que se levanta a medianoche y ya no puede dormir. Ese es el insomnio. Pero esto en realidad, el niño aparentemente puede dormir 12 horas, pero con una mala calidad de sueño, no reparador, condicionando todo lo que hemos comentado en la exposición. Si el niño no tiene hipertrofia de amígdala ni adenoides, ¿hay algún tipo de ejercicios para fortalecer las partes blandas de la garganta y mejorar su sueño? Eh, si hablamos de problemas de sueño, tiene muchas variables. Por ejemplo, a pacientes que pueden no tener amígdalas o tener unas lesiones pequeñas y tienen cuello corto o tienen el tamaño de la lengua es mucho más grande, puede generar tranquilamente problemas respiratorios al dormir. En los procesos que hablaba de intensidad, pues hay muchas etapas previas a la patología tal como apnea de sueño. Entonces, les decía también que el paciente roncador primario, ahora se sabe que también tiene connotación nosología a largo plazo. Por eso es importante entender que lo normal es que el paciente no tenga procesos respiratorios y que ese es el objetivo de tratamiento, ¿no? Es muy frecuente también en el consultorio llegan pacientes con rinitis alérgica, por ejemplo, que roncan mucho, pero uno en la medida que lo va tratando, va encontrando que eso mejora y se van. Pero en aquellos pacientes que no mejoran, pacientes que a pesar de estar con tratamiento 2 o 3 meses persisten con el ronquido, amerita una evaluación para poder descartar esta enfermedad. ¿Puede ser por un problema del sistema nervioso central? Sí, justamente todos los pacientes que tienen un compromiso neurológicos también tienen un compromiso en su maduración, en su desarrollo. Pacientes, por ejemplo, con PCI, es muy frecuente encontrar que justamente por la posición, por el flujo, por la postura, por una mala coordinación, expansión de tórax, favorece a que exista una inflamación de la vía superior, condicionando el proceso de apnea obstructiva de sueño. No hay más preguntas, doctor Muñoz. Le agradecemos por su excelente presentación, nos ha transmitido su experiencia, sus conocimientos, que va a servir pues para detectar a tiempo estos problemas de apnea del sueño. Felicitaciones, una presentación impecable. Por favor, sus recomendaciones finales al personal de salud. Y la recomendación más importante es saber que no todo niño que ronca es normal. Me encuentro mucho con la mamá que con mucha gracia dice, sí, ronca igual que papá. No Sí, sabe, sí. no sabe que este niño sin tratamiento oportuno lo está condenando que a futuro tenga muchas patologías como las que hemos conversado. En esta época donde hay una sobreestimulación visual con los celulares, con las tablets, es importante entender que el niño debe tener su periodo de sueño. Y a veces, y eso lo digo por propia experiencia, combatir el hecho de que un niño tenga sus tiempos de sueños adecuados, de buena calidad, va a permitir que el niño tenga un mejor desarrollo
y que la parte cognitiva, que es para mí la parte más importante, tenemos que cuidar y proteger, controlando y evitando que este paciente haga todo ese proceso. Muy bien, doctor. Muchas gracias nuevamente. A usted. Gracias también a quienes se conectaron. Recuerden que este tema tan interesante quedará colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente cuando ustedes deseen. Les esperamos el lunes con otra nueva telecapacitación muy importante. Muy buenas tardes a todos y gracias, doctor.